Cordial saludo a todos, estimados doctorandos. Sean bienvenidos a la semana número 1 de Seminario de Tesis Doctoral número 3. Quien les habla, el doctor Pedro Luis Díaz Fernández, los acompaña a la unidad de estudio número 1, los nexos lógicos del marco teórico en la consolidación de la redacción de los resultados diagnósticos y su discusión. En esta semana vamos a estar observando desde el análisis y estudio de los recursos que se comparte tanto la guía como el recurso seleccionado y el mapa conceptual, elementos importantes referidos a el papel que tiene la revisión de la estructura del marco teórico en la construcción de los resultados de la investigación, la importancia de establecer a partir de esa revisión las conexiones claras entre el marco teórico y los hallazgos de la investigación, las técnicas para integrar los conceptos teóricos con los resultados obtenidos, cómo utilizar el marco teórico para la interpretación de los datos de una manera coherente, así como elementos que tienen que ver con el aseguramiento de que los resultados estén alineados con los objetivos de investigación a partir del análisis de la teoría sustentada ya en la tesis y la discusión que se puede generar a partir de esa teoría y elementos de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados. Todo esto desde las estrategias para contrastar los resultados obtenidos con los estudios previos realizados desde la literatura subyacente en las revisiones realizadas. Tenemos que tomar en cuenta que la redacción de la tesis doctoral es un proceso que requiere la integración coherente y lógica de múltiples elementos, siendo el marco teórico referencial uno de los componentes esenciales para asentar las bases coherentes y lógicas de ese estudio argumentativo y con solidez académica necesaria resultante del reporte ya de resultados. Es necesario tomar en cuenta el problema de investigación como punto de partida para tener claras las categorías de análisis o variables de análisis de la investigación. Sobre la base del problema se teje toda la investigación. El problema marca la consecución a un objetivo claro y preciso para poder contribuir a solucionarlo. Por tanto, el objetivo general tiene que poseer las mismas variables que usted expresa explícitamente en el problema de investigación. El objetivo específico relacionado con la teoría y los estudios referenciales, así como el objetivo específico orientado a la constatación de los resultados sobre el problema, ambos tienen que estar alineados con el problema de investigación en cuanto a referir las mismas variables en su contenido y lo mismo con el objetivo general. Ahora bien, el estado del arte referente al marco histórico y actual y sus principales hitos, el marco teórico conceptual, el marco normativo y legal, constituyen todo ese entramado de fundamentos teóricos referenciales que el investigador ha podido, a partir de la revisión documental expresada y llevada a cabo sistemáticamente, ha podido representar y redactar, y va a ser la guía, la brújula, para poder haber hecho una profundidad en el estudio tal que le permita llevar a cabo un diseño de instrumentos según el diseño metodológico asumido que permita exactamente obtener resultados, datos, procesar datos y obtener resultados fidedignos
y pertinentes y válidos para poder establecer la redacción adecuada de resultados del diagnóstico. Entonces, tanto la introducción a los resultados, tomando en cuenta el marco contextual, el uso de las matrices de alineación como la matriz de consistencia, la operacionalización de variables que habíamos hecho y tener clara esa profundidad de las variables a partir del marco teórico referencial, es un momento básico de constatación y verificación de la información de los datos obtenidos en los instrumentos a partir de esa relación con los aportes dados en los sustentos teóricos referenciales. La representación de los resultados del diagnóstico, su ilustración o graficación, el mapeo o modelación de los datos, todo ello requiere haber previamente tomado en cuenta la información sostenible y sustantiva sobre los aportes de las teorías, los conceptos significativos y su profundidad desde el marco teórico conceptual y los elementos regulatorios que desde el marco normativo o legal pueden llevar a que estos datos que se están obteniendo sean de esa manera y no de otra. La discusión de los resultados en cuanto a la descripción de los resultados, su interpretación y el establecimiento de regularidades, tendencias o patrones para llegar a las conclusiones sobre los resultados es un momento que también requiere de la constatación, la verificación de los datos obtenidos que se correspondan con un análisis de cómo esto se percibe desde las teorías anteriores y cómo se está verificando en la realidad esas esencialidades. Si hay diferencias, si no hay, si hay semejanzas, todo eso el investigador lo puede saber pudiendo contrastar la teoría y los hallazgos dados por los otros autores con sus propios hallazgos en la discusión. Por eso la importancia que tiene la teoría y la verificación de los resultados a partir también de un análisis y evaluación de los elementos teóricos. Entonces existen nexos lógicos muy importantes, vínculos entre el marco teórico para lograr la redacción de los resultados diagnósticos y su discusión desde una manera consolidada en el proceso que desarrollamos de investigación. El marco se define, el marco teórico, como la sección de la tesis que va a compilar, que va a permitir analizar y discutir teorías, modelos, antecedentes de investigaciones previas relacionadas con el tema de estudio, y su objetivo principal es proveer una base conceptual que oriente la formulación de la hipótesis, de la idea a defender, de la metodología de la investigación, pero también de la interpretación de los resultados. Entonces, el marco teórico no solo contextualiza la investigación, sino que también delimita el alcance y las implicaciones que tiene en los resultados obtenidos la investigación. La conexión entre el marco teórico y los hallazgos de la investigación es fundamental cuando el marco teórico es capaz de establecer un esquema conceptual que guía a la interpretación de los datos y a poder situar los hallazgos dentro de un contexto amplio y bien fundamentado. Entre las técnicas más efectivas para poder hacer esa verificación se sugiere la triangulación. Es una técnica que, como estimamos anteriormente en seminarios de tesis anteriores, consiste en utilizar múltiples perspectivas teóricas para interpretar los datos, enriqueciendo el análisis con una descripción, con una interpretación más completa en sí
del fenómeno. Varios autores han ido llevando en su experiencia propuesta del uso de matrices de datos que permitan al investigador también mapear cómo los conceptos teóricos se reflejan en los hallazgos empíricos, en los hallazgos en la práctica, facilitando así una integración asequible y sistemática. En este sentido, se sugiere hacer mapeos o representaciones de esquemas lógicos en torno a los nexos entre los diferentes componentes del marco teórico referencial y ver y contrastar esto con los resultados que se van obteniendo y hacer un mapeo de los resultados también para ir viendo esos dos mapas cómo evolucionan en las relaciones desde ambas perspectivas. La integración coherente de los datos en función del marco teórico es esencial también para garantizar que las conclusiones de la investigación sean válidas y significativas. Actúa entonces el marco teórico como un lente, sí, como un lente a través del cual se pueden observar los datos, permitiendo entonces que el investigador enfoque su análisis en aspectos relevantes y consistentes con las premisas teóricas establecidas. Para lograr esto es importante entonces mantener una alineación constante entre la pregunta de investigación o problema científico, el marco teórico y métodos de análisis de datos que puedan facilitar una interpretación coherente y asegurar los resultados de manera directamente aplicables en el contexto, reforzando la validez interna de la investigación. Es algo notorio la organización de los resultados. La organización de los resultados debe seguir una lógica que refleje tanto los objetivos de la investigación como las hipótesis planteadas. Debe ser un enfoque estructurado que facilite la comprensión de los resultados y también que fortalezca la argumentación y justificación de los mismos. El hilo conductor de la investigación, de una forma coherente y lógica, se fragua desde ese marco teórico bien fundamentado y que sustente y respalde las variables o categorías analíticas de la investigación. Para garantizar que los resultados diagnósticos estén alineados con los objetivos de la investigación, es esencial utilizar herramientas analíticas que permitan una revisión continua del progreso del estudio en relación con sus metas originales. Es importante tomar en cuenta la comparación sistemática de los hallazgos con los objetivos específicos a través de herramientas como el uso de software de análisis cualitativo que ayuda a organizar y codificar los datos de manera que se garantice un enfoque coherente centrado en los objetivos de la investigación. Y también es aportativo, como ya decía, la triangulación. Los análisis comparativos desde la perspectiva cuantitativa también son importantes, tomando en cuenta esas valoraciones de los hallazgos que se establecen desde estos análisis comparativos y luego contrastarlos con las teorías. Es necesario abordar la discusión de los resultados, como ya les decía, en relación con la literatura existente, y el propósito de esta discusión es la discusión científica de los resultados obtenidos, y es doble, porque primero hay que contextualizar los resultados en función de los estudios previos y teorías relevantes, y en segundo lugar, identificar cómo los hallazgos contribuyen a la expansión o revisión de la literatura existente, un proceso que exige un análisis crítico donde el investigador debe evaluar no solo las similitudes y diferencias entre sus resultados y los estudios anteriores, sino también
las implicaciones que estos tienen de estas comparaciones, ¿no?, en el contexto de aplicación en sí y de la transformación social. Por último, no quisiera irme esta semana sin orientarles entonces que dentro del proceso de nexos lógicos entre el marco teórico y la redacción de los resultados de investigación, las conclusiones deben ser presentadas de manera que resalten la relación entre los resultados prácticos y las teorías subyacentes para poder facilitar la comprensión de cómo el estudio contribuye al conocimiento existente. En el logro de ese propósito se requiere una síntesis clara y precisa de los hallazgos en relación al marco teórico, destacando cómo los resultados confirman y desafían las teorías actuales. Se sugiere la redacción de conclusiones de una manera deliberada y meticulosa, evitando generalizaciones que sean precipitadas y asegurando que cada afirmación esté respaldada por los datos obtenidos y análisis realizado. Entonces, de esta forma, los invito a expresar sus acciones propias ya en manos a la obra de esta semana. Adelante a tomar en cuenta los nexos lógicos entre el marco teórico referencial y la consolidación de los resultados del diagnóstico del estado del problema y su discusión.